Elegir un nuevo mazo puede ser una de las actividades muy excitantes para quienes coleccionamos o quienes somos algunos tarotistas que podemos dar uso con nuestros consultantes, amigos o familiares estas cartas sobre todo. Claro, también hay otros sistemas oraculares, pero el día de hoy te voy a presentar 5 recomendaciones para saber cómo elegir tu nuevo mazo de tarot. Y bueno, pues mira nada más, yo estoy muy contento de haber recibido ya hace un par de semanas estas hermosuras, estas bellezas que me van a pedir y me van a exigir muchísimo estudio porque sí, una de las cosas que a mí me gusta mucho es el arte, así que estén muy prontito presentes para revisar reseña de estos. Pero ¿qué te parece entonces si pasamos al cómo poder nosotros elegir un nuevo mazo de tarot? Chécate que pues bien, muchas veces nos dejamos llevar y compramos a lo mejor un mazo de tarot solamente porque nos gustó una carta. Me encantaría que me escribas y que dejes en los comentarios si esto te ha sucedido o no. Pero también es cierto que en algunas otras ocasiones nos dejamos llevar por las recomendaciones y sobre todo por las reseñas que podemos encontrar en la web. Yo mismo he hecho muchas reseñas y hago reseñas ahora en mi canal para que las puedas identificar. Realmente el hacer reseñas objetivas se convierte en algo no tan sencillo y es que no podemos quizá determinar qué tan objetivo es si no establecemos previamente algunos criterios. En algunas ocasiones, estos criterios que nosotros podemos encontrar o hacer son la representación gráfica, por ejemplo, o artística. Otro es la representación del simbolismo dentro de los arcanos. Otro, quizá muy popular también, pues, es el soporte material o las influencias que tienen. Y no es que estén nada mal, pero ciertamente es que van a pasar por el filtro de la persona que está reseñando o que nos está mostrando o el amigo que nos está diciendo, cómprate este mazo. Y es que entonces aquí hay algunas situaciones muy importantes a tomar en cuenta. Antes de pasar a las recomendaciones, que quizá en vez de 5 serían 6, pero no, van a ser 5, es que si nosotros vamos a buscar una reseña, revisa o conoce un poquito del bagaje que tiene esta persona. Muchas veces, no por el hecho de tener una gran colección de mazos, es que conocemos los mazos o es que sabemos y dominamos cada uno de esos sistemas. Pero hay algunas otras personas que sí lo hacemos o que procuramos, por lo tanto, profundizar en el estudio de cada uno de los sistemas. Y es que hay un mito falso en que cuando sabes aprender, sabes utilizar el tarot o aprendes tarot, ya puedes utilizar cualquier tarot. Y este es uno de los mitos más grandes, pero también muy difundidos y poco explicados quizá en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque hay distintos sistemas oraculares y más aún hay personas que pueden reseñar que trabajan solamente o específicamente con un sistema de tarot y entonces en base a su conocimiento, a su experiencia, a sus gustos, pues te podrá estar brindando alguna reseña al respecto. Pero también tiene que ver con la profundidad del conocimiento que en algunas ocasiones hacemos pues de muchos elementos en realidad. Y quizá una vez que he tomado esto a consideración, pues vamos a tomar como antecedente el que nosotros querramos aprender tarot y también si vamos a utilizarlo o no el tarot para con nuestros consultantes o solamente para nosotros, puesto que hay coleccionistas que lo que hacen es que incluso no saben tarot, pero coleccionan las imágenes, coleccionan el arte, coleccionan las emociones que les evoca. Y no es que esto esté mal,
No es que sea totalmente como capitalista y, uy, qué materialista. No, no, pues de hecho es muy sano el que podamos coleccionar algo, pero también que notemos que nos podamos desprender o desapegar de este tipo de circunstancias o entenderlas como no indispensables para la vida, ¿no? Por ejemplo, personalmente tengo varias colecciones. No colecciono solamente tarot, sino también colecciono gemas, cuarzos y piedras del camino. Espero que, pues, si te interesa, en algún otro video lo pueda mostrar. Déjame en los comentarios para mostrarte esa colección, que particularmente la de las piedras del camino no la tengo aquí, la tengo en casa de mi madre. Entonces, ¿qué te parece? Pues pasamos a estas recomendaciones. Número uno es revisa el sistema de tarot. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que hay distintos sistemas. Dentro de ello, uno de los más conocidos, por ejemplo, puede ser el egipcio. El egipcio es un sistema con el que yo inicié hace 20 años junto con Baraja Española y Tarot de Marsella. En realidad, aunque el que más utilizo y el que más me gusta es el Rider White. Con este inicié y trabajé durante años, particularmente con este. No es exactamente Editorial Kier, pero es precisamente el mismo que maneja Editorial Kier. Este mazo es de Barbería Editores. Berbera Editores, o no más. Este mazo es de Berbera Editores y se acompaña, sí, con un libro al respecto. No te voy a reseñar el mazo como tal, pero resulta ser bastante interesante y sin embargo hay que identificar que el sistema no porque sea egipcio, va a ser el mismo a otros sistemas u otros tarot egipcios. Por ejemplo, este es el de Margarita Arnal Moscardo y ella tiene su propia investigación, tiene su propia línea y tiene incluso diferencias con el tarot de Kier. Entonces, vamos a identificar estos sistemas de mazos. Por ejemplo, también pues tenemos el tarot de Marsella, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una reproducción de Jean Dodal de 1701, un tarot de editorial de Lumière, de Gabriel Lumière. Y bueno, pues el sistema es distinto, se lee de forma distinta, pero también ha pasado por muchas interpretaciones de mazos de tarot. Hay muchísimos y hay incluso clasificaciones de estas de acuerdo a su arte, de acuerdo a los acomodos o de acuerdo a un poco las estructuras y los significados que se le van dando. También tenemos tarots que, como el egipcio, pretende mostrarnos unas aplicaciones astrológicas, cabalísticas, lingüísticas, mágicas y, por ejemplo, también tenemos el tarot de Aleister Crowley como el tarot de Thoth. Pero es importante también que sepamos que estos sistemas tienen sus actualizaciones o representaciones que van más a edades o épocas modernas o contemporáneas, como puede ser The Urban Tarot, que está basado en el sistema de Thoth. ¿Qué quiere decir con que hay distintos sistemas de tarot? Pues que no se leen igual, que las interpretaciones son distintas porque tienen influencias de los creadores o influencias históricas e iconográficas que van a ser, que comparten, que se entrecruzan, pero que a su vez se interpretan de formas distintas o que pueden complementar al mezclar otros sistemas, como por ejemplo sistemas astrológicos y zodiacales, la interpretación de una lectura. Pero aunque los sistemas como por ejemplo, el tarot Rider White es el más utilizado, es el más conocido, es el más reproducido y es del que en base a él se han hecho miles de barajas, um, porque, bueno, una de sus facilidades es que ha ilustrado los arcanos menores con situaciones más cotidianas, tanto para ese momento en el original como en sus versiones quizá más actualizadas. También se ha utilizado mucho para la fantasía, por ejemplo. Y tenemos entonces tarots o mazos de tarots que pueden ser temáticos, como este que tengo de El Principito, que es uno de mis favoritos y que más adelante vamos a ver
¿Qué situaciones observar de este tipo de mazos de tarot? Entonces, siguiendo en el punto número 1 de revisa el sistema de tarot, es importante entender que hay distintos. ¿Por cuál empezar? Bueno, esta es una situación por a otro video, pero te sugeriría que, así como muy en resumido, comiences por aquel que te llama más la atención y en base a eso, si te gusta, es mucho más fácil que puedas profundizar en su aprendizaje. Pero aunque el sistema de Marsella, de Thoth, de Rider White, el egipcio, sean los sistemas más conocidos y más utilizados, no son los únicos, dado que hay que entender que Tarot se refiere a una estructura de 78 cartas y que, sobre todo 78 cartas, que representa un libro de vida o que representa el pasaje y el crecimiento de un ser humano y de las situaciones en las que vive, tanto internas como externas. Porque hay sistemas, por ejemplo, el egipcio, en el que no hay arcanos menores, pero en el resto de los sistemas sí hay arcanos menores que se podrían diferenciar por ser 56 arcanos menores y 22 arcanos mayores. Pero dentro de estos arcanos menores, 16 son referencias a la corte o a personas que nos pueden reflejar actitudes, noticias o personas y que se entremezclan para brindarnos estas respuestas. Entonces, normalmente, dado a esta estructura, se le conoce como tarot. Pero hay otros sistemas creados por autores, como quizá puede ser el tarot de Whole Life, por mencionar uno, porque hay varios, tengo varios. Hay sistemas que pueden ser quizá más alquímicos, como el Splendor Solis, o, por ejemplo, este que es muy interesante de Pamela y Joyce Ekins, de el tarot de espíritu, ¿no? De Spirit Tarot, que tiene su propio sistema y está mucho más basado en la cábala. Entonces, ¿a qué me refiero con estos sistemas? Que tienen una manera distinta de interpretarse a los más populares, que tienen un conocimiento o un bagaje en el que se sustentan o fundamentan su estructura e interpretación. Así que no, es el único, no son los únicos sistemas, hay más sistemas con los que nos vamos a encontrar y por lo tanto este número 1 se convierte en precisamente la prioridad. Revisa el sistema de tarot, incluso antes, muchas ocasiones antes de que nos agrade o no artísticamente su ilustración o cómo lo utiliza otra persona. Porque quizá muchas personas estén viendo este video que recién van comenzando, pero también hay muchas otras personas que ya trabajan en tarot y que dicen, ay, me gustó esa carta y me voy a comprar el mazo, pero ¿qué creen? Resulta ser que es un sistema que no trabajan, que no dominan, que requiere estudio y hay personas que sí pueden ser muy curiosas, que les guste estudiar y aprender y hay otras que dicen, no, ahorita sigo estudiando este sistema o no me gustó tanto y entonces, ¿qué hago con este mazo de tarot? Mi recomendación de eso es guárdalo y después ya que estudies, pues bueno, le vas a tomar otra perspectiva. La recomendación número 2 es que las representaciones sean congruentes con el sistema. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues que podemos revisar, por ejemplo, algunos mazos de tarot, sobre todo me voy a tomar como ejemplo el Principito, por tomar un ejemplo nada más, tarots que son fantásticos o que están basados en alguna situación, tengo muchísimos, también colecciono, tarot de series de televisión, tarot de películas, tarot de Disney, tarot de algo en particular. Y entonces quizá estas representaciones o estas imágenes no están siendo fieles simbólicamente o sea, en su simbolismo o en su signo en referencia a el sistema en el que se dice que están basados. Y podemos encontrarnos algunos mazos de tarot en donde decimos que en donde conocemos por el autor o por la descripción del mismo mazo que está basado en algún sistema, ya sea en el tarot de Thoth o en el tarot de Rider White, que suelen ser los más populares y los más diversificados para hacer reinterpretaciones de estos mazos. Y decimos, es que no me da, no me dice el arcano.
Ojo acá, porque también hay distintas escuelas de tarot. Hay escuelas que trabajan sobre algún enfoque en particular, ya sea psicológico, terapéutico, adivinatorio, cartomancia clásica, eh, predictivo, transpersonal, etcétera. Y ojo también por ahí, porque podemos encontrarnos con algunos referentes que quizá también no están siendo congruentes con lo que están enseñando, ¿no? Como utilizar una palabra para en realidad enseñar otra cosa. Pero la importancia de estas escuelas es que en muchas ocasiones, pues, si nosotros estamos aprendiendo, quizá no nos está sirviendo como para esto sus representaciones. A lo mejor tenemos una carta que en sus signos está muy bien representado, es decir, la posición, qué es lo que hace, hacia dónde mira, y eso puede estar muy bien representado, pero quizá carecer totalmente de simbolismos, como las bases, digamos, como el Rider White, ¿no? Las bases de ese sistema, y pues que solamente esté atañendo o se esté ciñendo de ese tipo de interpretación o de ese forma de verlo, ¿no? Como solo ese signo. Por el contrario, hay algunos otros mazos que tienen símbolos, que están llenísimos de símbolos o son sumamente abstractos en su simbología, te presentan solamente el símbolo característico, quizá por aquí te vas a encontrar alguna reseña de un mazo así, que pueden ser muy buenos cuando hemos trabajado con un aspecto mucho más profundo del símbolo, ¿no? Sabemos que el tarot es óptico y en su óptica también es simbólico, pero hay personas que prefieren alejarse de las perspectivas simbólicas y entrar más a las perspectivas de significado, de signos, ¿no? De acciones, de posiciones, de lenguaje corporal, de miradas, de colores, y entonces quizá vamos desasociándonos de ello. Por lo tanto, hay que revisar que estas representaciones sean congruentes con el sistema. Que si tú vas a comprar un tarot que está basado en Rider White y por lo tanto ya investigaste qué sistema es, pues puedas ver en algunas reseñas, puedas ver en algunas imágenes esto que está representado. Ojo también porque pues hay reseñas que pueden ser muy buenas y hay otros que se llaman Wardrobe, en donde se van mostrando todas las cartas, pero quizá la persona no investigó, no leyó a profundidad o no conoce en qué está basado y otros puntos que más adelante te voy a indicar que van a ser muy importantes y entonces solamente estamos viendo las cartas y quizás solamente estemos viendo las imágenes. Pero si ya conocemos el sistema, ya conocemos su simbolismo, ya conocemos estas representaciones, pues quizá podamos ir identificando si realmente lo está representando o no lo está representando o hay una tergiversación de esa representación. Y en el punto número 4 vamos a ver algo respecto sobre esa tergiversación. Entonces vamos a identificar si es o no representativo y congruente de ese sistema, ¿no? Otro punto es, por lo tanto, el número 3, el arte que te sea atractivo. Me discutí mucho sobre poner este número 3 o sea, que el arte te sea atractivo con número 3, número 1, número 5, porque uh, creo que, bueno, si bien es muy importante, porque pues muchas veces compramos este mazo porque visualmente, que es lo primero, ¿no? Es como el amor a primera vista, nos llama, me he dado la sorpresa de que hay mazos que a primera vista no me atraen tanto, pero que en su utilidad, que eh, en la práctica resultan ser increíbles al momento de hacer lecturas, que sus representaciones están muy bien hechas, que los símbolos están bien sujetos ahí y que entonces el gusto va siendo más que visual en lo práctico y después le voy encontrando más gusto visual. Pero quizá esto hable más a tarotistas que ya tienen un poquito más de experiencia o personas que están mucho más enfocadas en la metodología y en las representaciones o en el simbolismo. Es importante también que el arte te sea atractivo porque normalmente si te gusta, pues como ya lo dije, puedes ir a profundidad, ¿no? De investigaciones, de buscar, de ver, de que te sientas cómodo, que tu consultante se sienta cómodo.
y entonces que pueda hacerse más ameno, digamos, a la hora de la práctica. Además de que es importante porque el arte nos evoca sensaciones, nos lleva a conectar con las emociones, con momentos, con recuerdos, y pese a que para otro video, espero próximamente, sobre la parte del profesionalismo en el tarot, pues cierto es que vamos a desprendernos, ¿no? De quizá algunas situaciones personales, pero a veces se convierten en necesarias y hay una línea que está poco marcada o muy delgada respecto a esto. Entonces, el arte nos va evocando esto, pero no solo a nosotros, al consultante también. Y si bien es cierto que nosotros somos el intérprete, nosotros estamos siendo el oráculo y no como tal el consultante, pues lo que pasa es que en algunas ocasiones podemos utilizar precisamente el arte para que el consultante encuentre luz, verdades, conciencia sobre estas lecturas. Entonces, que te sea muy atractivo y por lo tanto, pues conviene ver no solamente una carta, sino varias cartas, porque hay ocasiones en las que, híjole, me encanta esa carta o esas dos, tres cartas, a veces son las cartas que te gustan a ti. A mí me encanta el mago, por ejemplo, ¿no? Que es mi carta favorita. Número dos, que es el carro, el diablo y el carro. Entonces, también estaría bueno que me dejaras saber cuáles son las cartas favoritas y las que ves primeritamente, o sea, de que ves de primeras en un mazo, ¿no? Para saber, porque ahí nos podemos encontrar en la comunidad varias cosas. Bueno, entonces es importante revisar más cartas y no solamente una, dos o tres cartas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay ocasiones en las que la representación no está muy buena. Hay mazos de tarot en los que hay distintos artistas creando el mazo de tarot. Es decir, uno crea un palo, otro crea otro, como los Tara Tarot, como el Vox Arcana, en el que no son por palos, sino por cartas. Y hay como 19 tipos de artistas, entre algunos otros oráculos. Entonces, puede ser que unas cartas nos llamen, otras cartas no nos llamen. Hay mazos en los que para cada quien tiene su propia perspectiva, ¿no? Artística, que les gusta un poco más oriental, que les gusta más occidental, más caricaturesco, más realista, más de fotomontaje, más de collage. Entonces, este arte nos puede atrapar o no nos puede atrapar, pero también puede haber ciertas diferencias, puede haber representaciones que no estén ajustadas artísticamente al arcano y en su representación simbólica, y que decimos, híjole, o sea, sí me gustó una carta, pero el resto de cartas no me gusta, entonces se convierte en algo muy importante. Así que vamos a pasar al número 4. Conoce el material de sustento, fundamento, experiencias e influencias de su creación. ¿Y a qué me refiero? Bueno, cierto es que sabemos que los mazos de tarot tienen su pequeño libro blanco, como por ejemplo aquí en el Principito, este que tiene su librito blanco. Este librito blanco tiene su importancia, muy, muy importante. ¿Por qué? No, hace muchos años yo creía que todos los libritos pues, te decían lo mismo y es lo mismo. Y la verdad es que no. Lo ideal es que el librito lo escriba el autor o el ilustrador que hizo el mazo y no sea solamente una copia. Pero en el libro vamos a encontrar cuál es la influencia, por qué hizo eso, o si no, por lo menos qué significado le está dando. Y hay ocasiones en las que nos encontramos que un librito blanco y otro librito blanco no dicen lo mismo del mismo arcano, pero la incógnita es acá porque, claro, tú vas a utilizar el mazo y tú vas a decir, a ver, no, esta carta a mí me dice esto y a mí me, porque ópticamente me lleva a tal y hacemos una interpretación muy personal. Y está bien, realmente, pero también es cierto que tenemos pues las interpretaciones y las influencias del autor porque quizá vivió algo, porque es el producto de un trabajo terapéutico, su mazo, porque ha referenciado su experiencia, sus vivencias con ese arcano. Y entonces, a veces podemos juzgar a un autor y decir, uy, no, es que esto no está representado bien, pero
si no leemos y si no hacemos una investigación un poquito más profunda al respecto, entonces, pues no vamos a entender el autor y el cómo llega y a lo mejor sí nos conviene, a lo mejor nos sentimos identificados, quizá no nos sentimos identificados, pero esto sucede mucho cuando buscamos algunas otras reseñas en YouTube y que el que está reseñando da un punto de vista muy personal sin conocer las influencias o el material realmente que está sustentando ese mazo. Entonces, que hay mazos de tarot, como por ejemplo este, que es el The Little Prince, que es el Principito, pues que se está sustentando en el libro de El Principito de Antoine Saint-Exupéry. Espero que lo haya pronunciado bien, y si no, pues ni modo, que así me hace muy difícil. Pero, pues por lo tanto va a ser importante que conozcamos el libro, que conozcamos la historia, que incluso a veces conozcamos las películas, porque hay películas que tienen influencias del libro, pero no es lo que Antoine escribió, pero puede haber referencias. Hay mazos como de series de televisión, hay mazos de películas, hay mazos como el director de Guillermo del Toro, entonces, que vamos a entender sus arcanos si es que vimos esas influencias, qué es lo que está plasmando, cómo lo está plasmando, y entonces pues, sustentando la creación. Pero hay algunos otros libros que son mucho más, por ejemplo, que son mucho más amplios, que tienen más referencias, incluso investigaciones, como por ejemplo este del Simbolón, ¿no? Que a mí me costó muchísimo trabajo encontrarlo, pedirlo, bueno, pues resulta te metes a la página de internet y ya lo pides, eh, pero me había sido muy difícil porque no encontraba el lugar, no encontraba el otro, de la página me mandaron con otra persona y bueno, entonces eh, hay mazos que requieren su propio estudio de su fundamento para realmente entenderlo. Por ejemplo, este del tarot de Holy Light es muy bonito, a mí me atrapó muchísimo, es muy alquímico, pero vean nada más, o sea, vean nada más el sustento que tiene, ¿no? De Christine Payne. O sea, es un sustento enorme, ¿vale? Enorme, está en inglés y este puede ser alguno de los otros obstáculos a veces, que el idioma no nos ayuda, pero ya hoy en día, si no lo sabes, pues a veces Google tiene una aplicación para tu celular en donde con la cámara pones aquí y te traduce toda la página. Y eso te va ayudando muchísimo y pues vas avanzando en tu conocimiento. Pero no nada más es este, por ejemplo, para este tarot. Este es el libro 2. Este es el libro uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren nada más este libro y luego todo, nuevamente todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, y esto, o este material es para entender y dar sustento a la interpretación de estos arcanos, porque si no, solamente se convertiría en un oráculo muy óptico y muy visual a lo que yo entiendo y a lo que a mí me parece. Y no significa esto que no funcione, pero podrías tener una mayor profundidad y un mayor conocimiento al respecto, ¿no? De este mazo. Entonces, por ejemplo, tengo un mazo que en algún momento fue muy criticado de Yoshi Yoshitani, ¿no? Que es bellísimo este mazo. Yo creo que voy a hacer nuevamente una reseña en el canal. Es bellísimo este mazo sobre los cuentos de hadas y hay algunas cartas que no tienen las representaciones como más adecuadas porque se dice que se basa en el sistema Rider-Waite. En el libro, por ejemplo, porque tiene su sustento, ¿no? Tiene sus historias. En el libro nos podemos encontrar las historias y aún así hay ocasiones en las que no encontramos el por qué plasmó eso en la carta de tarot, porque a lo mejor no encontramos en la historia, no vemos bien identificado, pero entonces vamos a pasarnos al punto número 5, que se conjuga perfectamente con este 4 y es conoce al autor o ilustrador y su historia y su situación y época. ¿Por qué? Bueno, pues esto es muy importante
porque nosotros podemos decantar quizá por tarots que puedan ser más históricos, antiguos, clásicos, pero si nosotros no conocemos cómo se estaba viviendo, qué es lo que se estaba viviendo, es decir, no estamos referenciando la iconografía, no estamos entonces entendiendo la profundidad de nuestras interpretaciones. Claro que hay mazos o hay oráculos que tienden a ser muy clasistas, que tienden a ser muy machistas en sus representaciones visuales o artísticas, pero si no entendemos el contexto en el que estaban, el contexto en el que se creó y las influencias históricas y biográficas en las que el autor o el ilustrador vivió, no vamos a alcanzar a entender o a profundizar sobre esto y podemos nuevamente juzgarlo de forma muy rápida como no es útil, es muy malo, no sirve y en realidad nos podemos estar perdiendo de verdaderas joyas solamente porque no lo estudiamos o porque nos da un poquito de flojera. Claro, bueno, si te da esa flojera y tú dices, no, no, es que yo no quiero algo que, en lo que tengo que estar estudiando, yo quiero algo que rápidamente se ajuste a mi conocimiento, pues precisamente hay que revisar estos otros puntos, ¿no? Que sea el sistema, que si el sistema del tarot al que tú trabajas, al que a ti te guste, que las representaciones te parezcan congruentes, que el arte te sea atractivo, y que si no quieres conocer más material de sustento, pues quizá ahí te quedes, ¿no? Pero puedes tener mucha más profundidad y puedes decir, claro, es que a mí me sirve para esto o a mí me sirve para otro, porque cada quien utiliza los sistemas oraculares y en este caso el tarot específicamente de formas distintas. Entonces, a lo mejor yo interpreto o yo me especializo en una lectura de sueños y cierto mazo de tarot me encanta porque encuentro en eso los sueños que yo he tenido o las representaciones más características, arquetípicas, etcétera, de ello. Y a lo mejor yo puedo decir, no es que este otro no me gusta. Si no tengo a lo mejor un tarot con personajes, el que carezca personajes, yo puedo decir, wow, es que este tarot me encanta porque lo puedo utilizar de forma proyectiva, de forma terapéutica, y entonces el consultante puede ahondar y profundizar en lo que ve en la carta. Y a lo mejor otra persona dice, no, no, es que a mí no me gusta porque está, está faltando la parte del personaje, la alegoría, o está faltando el, el masculino y el femenino, ¿no? Entonces, quizá no estamos entendiendo o no nos dimos la tarea de buscar la información de la página web del autor, de la página web del mazo, de conocer un poquito al autor, de buscar estos otros videos. Si los encuentras, ponle los subtítulos, tradúcelo, investiga un poquito más allá a la hora de el comprar un mazo. Y si lo compraste por alguna de estas opciones, aislada porque solamente te gustó el arte, pero quieres profundizar más, bueno, pues estos mismos puntos te van a servir de mucha ayuda para que puedas identificar cómo sacarle mucho provecho a tu mazo, ¿no? Conoce al autor o al ilustrador en su historia, porque a lo mejor tiene representaciones. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una reseña que hice del Gaian Tarot, no, del Dreams of Gaia, del Dreams of Gaia Tarot. Y entonces, este tarot está basado en un proceso muy personal, en una manera de entender, de que la autora entiende a través de su trastorno la vida, sus sueños, sus percepciones, y es muy bonito, es bellísimo. eh, y tiene un material de sustento bastante potente, pero para poder llegar y sacarle todo el jugo a estas interpretaciones, pues necesitamos estudiar y necesitamos conocer no solamente el material que nos da, porque a veces el material que nos da no dice o no entendemos cómo el autor llega a esas conclusiones o el ilustrador, cómo es que plasma esto, cómo es que significa o resignifica el arcano en una forma diferente. Entonces, pues como cualquier libro, hay que conocer antes de juzgar al autor, qué es lo que ha influido en el autor, cuál ha sido su proceso y la situación de época, qué está viviendo, ¿no? Geográficamente, políticamente. Hay autores que, por ejemplo, se presta mucho en la cartomancia clásica
que las representaciones que hicieron es porque vivían en un lugar, traían una cultura, traían una historia, y cuando se mudan por guerra, persecución, por mm, situaciones climatológicas, por gusto a romance, lo que sea, vemos cambios en sus interpretaciones, cambios en sus ilustraciones, vemos un choque o una integración de distintas culturas, porque antes es de una cultura o sus padres son de una cultura, y la manera en la que trabaja se enamora de otra cultura y ¡pum! Hace este choque y nos muestra un resultado que nos puede gustar o no, pero quizá lo estemos juzgando muy aventuradamente. Así que espero y deseo profundamente que este video te sea de mucha utilidad. Compártelo en los grupos, compártelo en lugares en donde tú crees que a la gente le interesa. Déjame saber cómo es que tú has elegido tus nuevos mazos de tarot. Déjame saber también si conoces o si esto para ti te fue importante, o si has conocido a algún ilustrador o autor que precisamente haya sido importante el conocerlo, el buscar más para entender su oráculo o su mazo de tarot. Y pues dale like, suscríbete, dale a la campanita para que estés muy pendiente de los nuevos videos, porque pues hay tanto reseñas y tengo pues esa intención de reseñar, como ya lo irás viendo, libros, de retomar quizá reseñas que hice en algún momento que están por ahí perdidos en la web, y pues que los puedas disfrutar desde una óptica pues que sí, es personal, y en la que trato de generar o establecer este tipo de criterios en los que sí hago una investigación, que sí me tomo el tiempo, porque no nada más es cómpralo y ya. Soy muy curioso y me gusta llegar como un poquito más a fondo. No conozco de fondo todo lo que me gustaría de los mazos que tengo, pero que ya van para como 200, pero sí, me gusta que lo que comparto esté bien fundamentado y poderte decir, aquí puedes buscar, esto te puede servir, esto no. Entonces, pues tomarse el tiempo. Así que nos vemos muy pronto. Yo soy Charlie, cuídate mucho y comparte. Bye bye.